Estos sitios son donde transcurre la activación, es decir, van a ingresar antígenos o microorganismos, van a activar a estas células presentadoras de antígenos, estas van a migrar a los ganglios regionales y van a activar a linfocitos B y T. Esos linfocitos T o B activados van a migrar a los tejidos y van a sintetizar o inmunoglobulinas, o van a sintetizar, o van a hacer lesión directa de las células, ¿no? Los citotóxicos. Entonces, las amígdalas son un grupo de formaciones de tejido linfático. Suelen ser tres, dos pares y una impar. Las palatinas, las faringias y las linfáticas. ¿Y son qué? Agregados, son cúmulos de nódulos linfóticos que están encapsulados parcialmente, recubiertos por la mucosa oral usualmente. Y juntos forman el anillo de Van-Weyden, ¿cierto? Es un anillo de vigilancia inmunológica, en el ingreso de la vía o el tracto digestivo y la vía respiratoria, ¿no? Entonces, las amígdalas palatinas se ubican en las paredes posterolaterales de la cavidad bucal, ¿no? Entre los arcos palato-gloso y palato-lingual, ¿no? Entonces, son los que se ven cuando abres la garganta y se te inflan, ¿no? Los costaditos, ¿no? Esas son las amígdalas palatinas, ¿no? Están recubiertas, su superficie, por el epitelio escamoso estratificado, por la mucosa, ¿no? Pero la mucosa se invagina formando criptas, ¿no? Criptas profundas, ¿no? Sobre la amígdala, ¿no? Entonces tienen una cápsula que las envuelve parcialmente de tejido conectivo, ¿no? Y muchas veces en esas criptas pueden ingresar alimentos, los antígenos, ¿no? O a veces se acumulan ciertas sustancias, incluso puede haber cálculos en esas, ¿no? Pueden formar litos ahí, ¿no? Ahora, pero cuando se inflama, pueden segregar o acumularse líquido purulento entre esas criptas, ¿no? Y es un criterio de amigdalitis, por ejemplo, ¿no? Esta bacteriana por el estreptococo del tipo A. Y cada folículo linfóide puede ser primario o secundario, ¿no? Depende de si se ha activado o no. La amígdala faríngea o adenoidea está en la parte posterior del techo de la masa faríngea, en la unión de la nariz con la faringe. Es única. Está recubierto por epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico ciliado certificado. No tiene criptas, ¿no? Pero tiene importancia en niños y en algunos pacientes. Cuando hay hipertrofia del adenoides, como está en la nasofaringe, obstruye la vía respiratoria. Estos pacientes, uno, roncan de noche, porque en el decúbito la vía respiratoria se colapsa, entonces roncan de noche, respiran por la boca generalmente y tienen una voz nasal, ¿no? Es una faringe. No, claro, o adenoides. Es hipertrofia, por ejemplo, en niños, ¿no? Pero no cambia. En algunos niños tienen que extirparles. Así, ¿no? Y las amígdalas linguales que se encuentran en la lengua, en la parte posterior de la lengua. La lengua tiene una B lingual, ¿no? que es el marco, digamos, el límite embriológico de la lengua anterior y posterior. Esa B lingual invertida forma eso, ¿no? Está el agujero ciego. Por detrás de esto están las amígdalas linguales. Están en la parte, en el suelo de la boca y en el tercio posterior de la boca. El epitelio es el epitelio estratificado no localizado, obviamente. Va a haber criptas amplias y asociadas a glándulas mucosas, ¿no? Las glándulas de von Ebner. No tienen cápsula, están recubiertas por el hilo. Son folículos linfáticos pequeños, separados por tabiques de tejidos. Entonces, por ejemplo, esta es la cripta, ¿no? De uno de estos. Aquí está el folículo primario,
polímeros homogénea, ¿no? Estas son folículos secundarios. Tiene su centro germinativo más pálido, la zona del manto, en esta zona, ¿no? Y eso es un folículo secundario. Entonces, son parte del anillo de Valterio, ¿no? Y tienen en la lámina propia de esta mucosa, hay células presentadoras de antígeno. Cualquier antígeno que penetre el epitelio va a entrar en contacto con esta célula, ¿no? Y rápidamente estas van a llevar ese antígeno a estos folículos y se van a activar. Entonces, en las amigdalitis, por eso hay hipertrofia de las amígdalas. Y asociado a la hipertrofia de las amígdalas hay solamente adenopatías celulares. ¿Por qué? Porque la información va más allá de estos folículos linfoides y va hacia los ganglios. Otro tejido asociado a la glucosa va a ser el tejido asociado al intestino, el GADES, que va a incluir placas de Peyer, nódulos linfáticos dispersos en la lámina propia, ganglios mesentéricos y algunos linfocitos dentro del epitelio de la mucosa digestiva, ¿no? Entonces, en la lámina propia pueden haber mastocitos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas en forma difusa. Pero en el hilio, en la parte terminal del hilio, se agrupan y van a formar estructuras bien definidas, que son las placas de Peyer, ¿no? Entonces, y en el intestino terminal casi, en la unión iliocecal, es donde predomina, ¿no? Pero también en el apéndice, en su lámina propia, va a tener folículos linfoides abundantes que rodean la luz. Cuando se hipertrofian, a veces pueden obstruir la luz y pueden ser una causa de apendicitis, por ejemplo. Entonces, ¿qué células podemos encontrar? Desde linfocitos intraepiteliales, linfocitos T vírgenes, células dendríticas, macrófagos, mastocitos, células. ¿Qué es un linfocito efector y un linfocito virgen? Un linfocito efector es un linfocito que ya ha sido activado. Va a efectuar su función, ¿no? Por eso se llama. Un linfocito virgen es decir, es un linfocito maduro que no ha sido estimulado por el antígeno. ¿Se entiende? Entonces, la placa de Peyer es una formación por debajo de la mucosa. La mucosa va a tener unas células especializadas, se van a llamar células M. Son células especializadas en presentar antígenos y están hacia la superficie luminal del epitelio. Ahí captan antígenos y por transitosis, es decir, a través de su citoplasma van a hacer atravesar el antígeno y va a pasar a formaciones foliculares, folículos linfoideos por debajo de la piel, que por vasos linfáticos pueden migrar incluso a los ganglios mesentéricos. Esto se ve sobre todo, ya les dije, en el hilio. En el resto del intestino, usualmente los linfocitos se encuentran en la lámina propia, en forma difusa, no forman por estas formaciones linfóides. Entonces, el GAD, ¿qué funciones tiene? Reactividad contra agentes patógenos. Diariamente nosotros ingerimos miles y miles de bacterias con los alimentos. Más aún los universitarios, ¿no? Que comen ceviche de 5 soles y todo. Con tu jugo. Son los que están más... Y los niños, ¿no? Que están constantemente en contacto con... Entonces, hay una teoría, ¿no? Se llama la teoría de la higiene, ¿no? Que se asocia a ciertas enfermedades como el asma. ¿Qué dice la teoría de la higiene? Se ha visto en algunas enfermedades, la apendicitis, por ejemplo, y el asma, que hay una variación muy abismal entre la cantidad de pacientes que se enferman en un país desarrollado como Estados Unidos, ¿no? O de Europa, y países en vías de desarrollo. Pues resulta que en los países en vías de desarrollo tienen menos cantidad de pacientes con asma, menos cantidad, por ejemplo, de apendicitis. Entonces, se preguntaron por qué. Y una de las teorías es la teoría del higiene. Y eso dice que nosotros, en los países en vías de desarrollo, desde pequeños estamos constantemente expuestos a miles y miles de antígenos. De manera que nosotros entrar en contacto con casi todas las bacterias habidas y por haber. En cambio, en Europa, en Estados Unidos, su nivel de desarrollo ha adquirido que, para empezar, sus sistemas de agua y desagüe son mucho mejores. Tú dirás, no, yo tengo desagüe en mi casa, ¿no?
Claro, pero muchos lugares, por ejemplo, riegan las verduras con el agua del Guatanay, ¿no? ¿Cierto? Muchos sitios, ¿no? Entonces, o sea, por eso es que, por ejemplo, cuando coman verduras, las verduras de tallo corto, que están más cerca de porque se toman agua de Guatanay. Entonces, como estás en contacto permanente con microorganismos, cuando entras en contacto con un microorganismo, tu respuesta inmunológica es normal. Pero los niños en Europa están, o sea, como las propagandas, ¿no? O sea, agarran cloro y limpian su mesa, limpian el piso, y no están en contacto con muchos microorganismos. Llega un momento en que entran en contacto con un microorganismo, y como nunca lo han estado, su reacción inmunológica, por ser primera vez, es muy marcada, ¿no? Y eso puede estimular o generar respuestas como el asma, que son respuestas inflamatorias exageradas, ¿no? En el asma hay demasiada producción de prostaglandinas, de sustancias broncoconstrictoras, ¿no? En respuesta a alergenos. ¿Qué son los alergenos? No son más que sustancias extrañas. Entonces, eso pasa en apendicitis también. O sea, dicen muchos que nosotros en las vías de desarrollo acabamos de encontrar muchos microorganismos. Entonces, te da una diarrea por algo, es una diarrea simple, pero te da algo que viene de fuera. Entonces, si lo han visto, pero la diarrea del viajero a los tumba, pero porque no han estado expuestos. Y eso generaría que hace que las placas de Peyer's hipertrofien y los nódulos linfoideos del apéndice se hipertrofien tanto. Entonces, esa es la teoría de la higiene en esos casos. ¿Qué más? Obviamente, a través de las células excluye cualquier antígeno tóxico, ¿no? La barrera mucosa. Pero también nuestro organismo debe tolerar la flora satófica. No todos los microorganismos son patógenos. Tenemos microorganismos en nuestro colon, por ejemplo, que producen vitamina K, que viven. Es más, ya se sabe ahora que, por ejemplo, cuando hay un desequilibrio, o sea, baja la cantidad de tus bacterias normales, saprófitas que viven, te pueden dar enfermedades, desde infecciones severas. Por ejemplo, las diarreas asociadas a los antibióticos. La diarrea asociada, o sea, es contradictorio que un antibiótico te produzca diarrea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el antibiótico barre con la flora nativa, ¿no? Entonces los patógenos que están, generalmente a veces tienen resistencia a algunos antibióticos, proliferan, ¿no? Que dan diarreas severas que pueden morir, ¿no? Por ejemplo, hay una diarrea asociada a la clindamicina. Entonces se llama colitis pseudomembranosa. Ya en los pacientes que han recibido muchos antibióticos son, por ejemplo, clindamicina. ¿Por qué? Es por exceso de barrer la flora. Y ahí está el apéndice. Antes se creía que era un órgano vestigial. Simplemente no tenía ninguna función. Algunos decían que sintetizaba inmunoglobulina porque tiene muchos folículos linfóides, participaba en la defensa, pero los últimos estudios han demostrado que el apéndice es un lugar donde los antibióticos no entran con facilidad. Y cuando tienes una diarrea severa y barras la flora bacteriana, el apéndice es el lugar, digamos, el reservorio de bacterias saprófitas normales, donde pueden proliferar y volver a colonizar. Entonces, antes te decían, esa que es apéndice, no pasa nada, es cierto, ¿no? Ahora ya lo piensas mal y dices, te muere una diarrea. Entonces nuestro cuerpo tiene que aprender a hacer tolerancia a las proteínas, ¿no? Y también tolerancia a las proteínas alimentarias, porque consumimos a cada momento proteínas y todo, pero hay gente que es tan piñosa que hace alergia al alimento. Por ejemplo, alergia a la proteína de la leche de vaca. Hay muchos niños que porque les dan fórmulas empiezan a hacer esa alergia a la proteína de la leche de vaca. No todos hacen. Y así hay la enfermedad celíaca. Hay una serie de enfermedades que parten de la intolerancia a ciertos alimentos.
intolerancia inmunológica, porque confunden esa proteína con el patógeno. Terminan desencadenando una enfermedad inflamatoria. O hay casos más severos, las enfermedades inflamatorias intestinales, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que genera inflamación del intestino, desencadenada por mecanismos inmunológicos. Y que ahora se está estudiando que puede ser debido a desequilibrios de la flora intestinal. Incluso había un tiempo que estaba de boga en que hacían alimentación con bolos fecales para restablecer la flora. He hecho estudios. Pero ahora, en vez de eso, se prefieren los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son eso, bacterias saprófitas. O sea, le dan en gotas o bacterias saprófitas. Bacterias que tienen una recubierta para el ácido gástrico y que en el intestino eclosiona, digamos, y pueden proliferar en tu intestino. En las diarreas por antibióticos, por ejemplo, se les da en los niños se les da, por ejemplo, los probióticos. En cambio, los prebióticos son moléculas que facilitan la proliferación. Generalmente fibras, algunos yogures. Esos son los prebióticos. Los probióticos son bacterias saprófitas. Entonces, este es el apéndice. Miren la luz y miren los folículos linfoideos alrededor. Cuando estos hipertrofian, pueden obstruir la luz. En cambio, las placas de Peyer son esto, formaciones mucosas aplanadas, por debajo de las cuales hay folículos linfóideos. Se ubican donde en el tercio distal del ilio, en el colon más. Y van a tener estas células M. Células M que son células presentadoras de antígeno. Que van a, ya les dije, por transporte transepitelial, van a transferir antígenos de la luz, los fagocitan hacia el interior, hacia los folículos linfóideos. Y de acá pueden migrar hacia los ganglios mesentéricos. Pero también va a haber otras células en sus alrededores, células dendríticas, que también emiten prolongaciones y captan antígenos. Por ejemplo, cuando se ha activado la placa de Peyer, migran los linfocitos y se hipertrofia esa placa de Peyer, ¿no? Estas células M tienen una capacidad endocítica de antígenos de la luz. Tienen poco glicocálix para que los antígenos entren en contacto directamente con su membrana celular. No tienen receptores para inmunoglobulina A y su función es el transporte transepitelial de antígenos. Pero también es la puerta de entrada para ciertos patógenos, ¿no? Eso es lo malo. Algunas bacterias aprovechan esta vía, ingresan y como no pueden ser destruidas, te da una infección severa, ¿no? Por ejemplo, la salmonelosis. La salmonelosis, ¿te da qué? Fiebre y pérdida de peso. La shigella también, pero aún menos severidad, ¿no? La salmonela es mucho menos, ¿no? Le da fiebre tifoidea, ¿no? Y se hipertrofian tanto las placas de Peyer, incluso en forma de microabscesos, que se puede perforar el intestino. Una complicación de la fiebre tifoidea. O a veces, esto se puede hipertrofiar tanto que en los niños va a causar una enfermedad que se va a llamar invaginación intestinal. Resulta que el intestino tiene un movimiento, ¿no?, peristaltismo. Cualquier estructura gruesa, sólida, en su pared o en la luz, la trata de empujar por peristaltismo. Y como se forma un nódulo grueso, el intestino confunde eso como que fuese un bolo alimenticio. Trata de llevarlo hacia distal, ¿no? Y se mete la luz ese nódulo. Y el intestino se empieza a meter uno sobre otro. Se invagina. Entonces, eso se llama invaginación intestinal o intusución. Solamente es frecuente en niños entre alrededor de los 2 años. Son lactantes que empiezan con vómitos, se hincha la barriguita, y por el hecho que el intestino ingresa dentro del otro, se produce isquemia intestinal y empiezan a hacer deposiciones con sangre. Si no los operan, los intestinos se necrosan y se mueren. Se ríe. El niño se muere. Ay, qué risa. Entonces, invaginación intestinal.
¿Por qué según? Porque no reconoce la muerte. Entonces, los antígenos pueden ir por las células de M a través de la endocitosis o por las células con sus prolongaciones, ¿no? Captan los antígenos y llegan y los van a presentar a folículos linfóticos y a los ganglios mesentéricos, ¿no? Así se van a activar los linfocitos T vírgenes, ¿no? Y se van a activar y van a pasar a ser células T efectoras, y algunas van a quedar muchos años como células T de memoria, de manera que entran en contacto con ese antígeno y reaccionan. Otras diapositivas. ¿Eso es todo? Hay que rajar de todo el mundo en el video. Mañana voy a subir. Ah, esta. Tejido cardiovascular.